La historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de horrores y revelaciones, pero un capítulo sigue envuelto en un velo de silencio y misterio. Se trata del destino de las conocidas como novias nazis, un grupo de mujeres que, tras el colapso del Tercer Reich, simplemente se desvanecieron. Sus huellas se borraron del mapa, sus identidades se disolvieron, dejando un enigma que resuena hasta el día de hoy. ¿Fueron víctimas de las circunstancias, arrastradas por un torbellino de ideología y desesperación? ¿O fueron cómplices activas, partícipes de un régimen que sembró la muerte y la destrucción por toda Europa? Sus historias, fragmentadas y apenas susurradas, nos invitan a un viaje oscuro hacia los rincones más olvidados de la historia. Un viaje que revelará verdades incómodas y el incierto destino de aquellos que creyeron poder escapar de su pasado. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich desplegó una máquina de propaganda sin precedentes. No solo buscaba dominar territorios, sino también moldear mentes y corazones. Parte de esta estrategia incluía la idealización de la mujer aria, pura, fuerte, dedicada a la familia y al Führer. Muchas jóvenes europeas, ya fuera por convicción ideológica, por ambición social o por pura inocencia, se vieron atraídas por este ideal. Entre ellas se encontraban aquellas que se convirtieron en las novias nazis, mujeres que se casaron con oficiales de las SS, burócratas del partido o figuras prominentes del régimen. Sus vidas estaban ligadas al poder, al prestigio y a una visión del mundo que prometía gloria y orden. Pero lo que no sabían es que su destino estaría irrevocablemente unido a la brutal caída de ese mismo imperio. En 1936, en un pequeño pueblo de la Castilla Profunda, España, una joven llamada Carmen Vidal soñaba con escapar de su monótona existencia. Su familia, de arraigadas tradiciones conservadoras, la había criado con un estricto sentido del deber. Pero Carmen anhelaba más emoción, reconocimiento, una vida que vibrara con el pulso de la historia. La Guerra Civil Española la encontró con 20 años, una edad en la que las convicciones se forjan y los ideales echan raíces. Aunque su familia apoyaba al bando nacional, Carmen, con su inteligencia aguda y su belleza serena, pronto fue notada por ciertos círculos de influencia. Un oficial alemán destinado en Madrid la conoció en una recepción. Su nombre era Otto Fischer y era un hombre de las SS. Otto, un hombre alto y rubio, con una mirada intensa que Carmen encontró magnética, representaba todo lo que ella creía que le faltaba a su vida. Hablaba de un nuevo orden mundial, de disciplina y de un futuro glorioso para Europa. Carmen, deslumbrada por su encanto y su posición, cayó perdidamente enamorada. Se casaron en 1938, en una ceremonia discreta, pero llena de simbolismo para ambos. Poco después, Carmen siguió a Otto a Berlín, dejando atrás su tierra natal y su pasado. En la capital del Reich fue introducida en la alta sociedad nazi, un mundo de lujo, intrigas y una lealtad férrea al régimen. Aprendió alemán con fluidez, adoptó las costumbres y se esforzó por encajar, convencida de que su nuevo camino era el correcto. Se sentía parte de algo grandioso. Pero la vida en Berlín, bajo el manto del Reich, también tenía su lado oscuro. Los rumores de atrocidades, las desapariciones de vecinos, la vigilancia constante. Carmen intentó ignorarlos, justificar lo que escuchaba como propaganda enemiga. Sin embargo, una semilla de duda comenzó a germinar en su corazón, pequeña al principio, pero insistente. Otro ejemplo de estas mujeres fue Elena Vargas, una chilena nacida en Valparaíso, que viajó a Alemania en los años 30 para estudiar música. Elena era una pianista talentosa, con un espíritu libre y un amor profundo por el arte. Nunca se imaginó que su destino se entrelazaría con la política más oscura del siglo. En 1939, en un concierto en Múnich, conoció a Klaus Richter, un joven y carismático diplomático que trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Klaus era culto, apasionado y compartía su amor por la música. Elena se sintió atraída por su intelecto y su aparente sensibilidad, ajena a su verdadera afiliación. Se casaron al inicio de la guerra, y Elena, aunque no era una ferviente creyente del nacionalsocialismo, se encontró inmersa en el círculo social de Klaus. Al principio, su vida era de privilegios y viajes. Pensó que podría navegar la tormenta sin ser arrastrada, que su música y su amor la protegerían. Pero el estruendo de la guerra se hizo cada vez más fuerte, y la realidad del régimen se hizo ineludible.
Cartas de su familia en Chile hablaban de la preocupación por la situación en Europa, instándola a regresar. Elena se debatía entre su lealtad a Klaus y una creciente sensación de pavor. El mundo que ella conocía se desmoronaba. Un caso diferente fue el de Sofía Mendoza, una joven argentina de Buenos Aires. Sofía provenía de una familia de inmigrantes alemanes que habían mantenido fuertes lazos con su país de origen. Sus padres eran simpatizantes del Reich y veían en el régimen una esperanza para una Europa fuerte y ordenada. Sofía, educada en un ambiente donde se ensalzaban los valores germánicos, fue enviada a Alemania en 1941 para perfeccionar su cultura. Allí, a través de contactos familiares, fue presentada a Günther Schmidt, un oficial de inteligencia con conexiones importantes. Se casaron en 1942. A diferencia de Carmen o Elena, Sofía abrazó la ideología con una convicción más profunda. Creía en la causa, en el destino manifiesto de la raza aria. Su vida en Berlín estaba dedicada a causas patrióticas, organizando eventos y apoyando a las tropas. Se sentía orgullosa de su contribución. Pero esta convicción, lejos de protegerla, la haría aún más vulnerable cuando el imperio que tanto admiraba comenzara a tambalearse. La fe ciega tiene un precio muy alto cuando la realidad se impone. Si esta historia te parece tan perturbadora como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Con el avance de la guerra y la inexorable marcha de los aliados hacia Berlín, la atmósfera en Alemania se tornó sombría. Las ciudades eran bombardeadas sin cesar, la comida escaseaba y el ánimo de la población se quebraba. Las novias nazis, antes orgullosas de su posición, comenzaron a sentir el peso de la derrota. Para Carmen, el cambio fue brutal. Otto, su esposo, que antes era elocuente y seguro, se volvió taciturno y cruel. La ideología que los había unido ahora los separaba, revelando la verdadera naturaleza de un régimen que se derrumbaba. Carmen empezó a temer por su vida, no solo por los bombardeos, sino por las purgas internas del partido. Las conversaciones en los salones de la alta sociedad cambiaron. Ya no se hablaba de victoria, sino de resistencia final y, en susurros, de escape. El idealismo se desvaneció, reemplazado por un miedo visceral. Carmen se dio cuenta de que su matrimonio era una trampa, una sentencia. Elena, por su parte, vivía una pesadilla. Klaus, el diplomático culto, se transformó en un hombre desesperado, obsesionado con destruir cualquier evidencia de sus crímenes. Su música, antes un refugio, ahora le parecía un eco lejano e irrelevante. Solo quería volver a su natal Chile. Las noches en Múnich eran una sinfonía de sirenas antiaéreas y explosiones. Elena, abrazando un piano de cola en un sótano, pensaba en Valparaíso, en el sol, en el mar. Sabía que debía huir, pero no sabía cómo. Klaus se negaba a dejar el país, convencido de que aún podía escapar de la justicia. Sofía, la más convencida de las tres, experimentó el colapso del Reich como una traición. Su fe inquebrantable se hizo añicos. Günther, su esposo, se volvió un fantasma, desaparecido en medio del caos de Berlín. Ella se encontró sola, en una ciudad en ruinas, sin contactos y sin una patria a la que regresar. El orgullo dejó paso al terror. La Argentina lejana de sus padres parecía ahora un paraíso inalcanzable. Se aferró a la idea de que, de alguna manera, sobreviviría, que su origen extranjero la protegería. Pero la realidad era mucho más compleja y despiadada. Cuando Berlín cayó en 1945, el mundo se sumió en un nuevo orden. La derrota nazi fue total, y con ella, la caza de todos aquellos que habían colaborado con el régimen. Miles de oficiales, científicos, soldados y sus familias buscaron desesperadamente una vía de escape. Las llamadas rat lines o rutas de ratas se activaron. Eran redes clandestinas organizadas por simpatizantes nazis, organizaciones eclesiásticas e incluso algunos servicios de inteligencia, que facilitaban la huida de criminales de guerra y colaboradores. La mayoría de estas rutas pasaban por España y Portugal, con destino a Sudamérica, particularmente Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Carmen, abandonada por Otto, quien había desaparecido en los últimos días de la guerra, se encontró en la caótica Viena, a merced de los aliados. Tenía que tomar una decisión de vida o muerte. Utilizando contactos de su difunto esposo, consiguió un pasaje, no a España, sino a Argentina.
Cambió su nombre por el de María Solís, una identidad completamente nueva. Viajó a través de la recién liberada Europa, escondiéndose en trenes de carga y caminando por senderos remotos. Su viaje fue una odisea de privaciones y miedo constante. Finalmente, llegó a un puerto del sur de España, donde abordó un barco con destino a Buenos Aires. Llevaba consigo solo lo esencial y un profundo secreto. Elena, con ayuda de algunos amigos chilenos de su juventud que aún residían en Alemania, logró escapar a Italia. Desde Génova, tomó un barco de carga hacia Valparaíso, pero el viaje no fue un regreso triunfal, sino una huida silenciosa. Había decidido no buscar a su familia de inmediato, temiendo que su conexión con Klaus la pusiera en peligro. En lugar de regresar a Valparaíso, Elena desembarcó en un pequeño puerto pesquero del norte de Chile. Allí adoptó el nombre de Isabel Contreras y comenzó una nueva vida como profesora de piano en una escuela rural. La música, que una vez fue su pasión, ahora se convertía en su camuflaje, una forma de desaparecer en la rutina diaria. Sofía, la argentina que tanto había creído, tuvo la huida más complicada. Sin el apoyo de Gunther, tuvo que depender de la caridad de viejos contactos. Logró llegar a la neutral Suiza, donde pasó varios meses en un campo de refugiados. Su acento argentino la ayudó a mezclarse, pero su pasado la perseguía. Finalmente, con la ayuda de una red de exoficiales alemanes, consiguió un pasaje a Paraguay. Llegó a Asunción en 1947 con el nombre de Teresa Guzmán. Se estableció en un pequeño pueblo agrícola, intentando borrar todo rastro de su vida anterior. La vida en Sudamérica para estas mujeres fue una dualidad constante. Por un lado, la promesa de una nueva oportunidad. Por otro, el temor omnipresente a ser descubiertas. Cada rostro nuevo, cada pregunta inesperada, cada noticia de un nazi capturado era un recordatorio de su vulnerabilidad. Carmen, ahora María Solís, se instaló en una zona de inmigrantes en Buenos Aires. Trabajó como costurera, un oficio que aprendió rápidamente. Se integró en la comunidad local, aprendió a bailar tango y a hablar con un acento argentino perfecto. Nadie sospechaba que esa mujer risueña había sido alguna vez la orgullosa esposa de un oficial de las SS. Se casó con un viudo amable, llamado Ricardo, que tenía 2 hijos pequeños. Les dio amor y una vida estable. Pero el secreto de su pasado era una carga pesada. Nunca habló de Alemania, de la guerra, ni de su primer matrimonio. El temor a la exposición era un fantasma que la acompañaba en cada momento de su nueva vida. Elena, la pianista, Isabel Contreras en su nueva vida, encontró consuelo en la soledad de su pueblo chileno. Sus alumnos la adoraban y su música la ayudaba a olvidar el horror que había presenciado. Pero en las noches, las melodías se mezclaban con los recuerdos de Múnich, de las bombas y del rostro de Klaus. Nunca se casó de nuevo. Temía que la intimidad revelara su verdad. Envejeció rodeada de su música y de los niños del pueblo, una figura enigmática, pero querida. A veces leía las noticias sobre la captura de nazis en Sudamérica y un escalofrío le recorría la espalda. Se preguntaba si Klaus había sobrevivido, si algún día la buscarían. Sofía, Teresa Guzmán, en Paraguay, vivió una existencia mucho más austera. La vida en el campo era dura, pero el anonimato era su mayor riqueza. Se casó con un granjero local, José, y tuvo 3 hijos. Intentó inculcarles los valores de la tierra y la honestidad, muy diferentes a los que había abrazado en su juventud, pero la sombra de su pasado era persistente. Su acento alemán, aunque disimulado, a veces se asomaba en momentos de estrés. Los rumores sobre los alemanes escondidos eran comunes en la región. Vivía con el miedo constante de que sus hijos descubrieran quién era realmente. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un like y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. El velo de silencio que cubrió las vidas de estas mujeres fue tan denso como la niebla. Pero a lo largo de las décadas, pequeños detalles, archivos desclasificados y testimonios fragmentados han comenzado a perforarlo. Investigadores, periodistas y cazadores de nazis intentaron y a menudo fallaron en rastrear a estas mujeres que desaparecieron. La mayoría de ellas nunca fueron llevadas ante la justicia. Sus vidas se disolvieron en las vastas y diversas geografías de América Latina. Se integraron en comunidades, formaron nuevas familias y construyeron fachadas de normalidad tan sólidas que resultaba casi imposible derribarlas.
El tiempo y la indiferencia fueron sus mejores aliados. Pero, ¿fueron estas mujeres meras víctimas de las circunstancias o cómplices activas de un régimen atroz? La respuesta es compleja y a menudo ambigua. Algunas pudieron haber sido arrastradas por la marea de la guerra, buscando seguridad o estatus. Otras, como Sofía, abrazaron la ideología con fervor, creyendo en su promesa de grandeza. Las historias de Carmen, Elena y Sofía representan una pequeña muestra de un fenómeno mucho mayor. Cientos, quizá miles de mujeres desaparecieron de la misma manera, cada una con su propia historia, sus propios motivos y sus propias decisiones. La moralidad de sus acciones es un debate que aún perdura. En el corazón de la cuestión está la capacidad humana de adaptación y supervivencia, de borrar el pasado para construir un presente, de justificar lo injustificable para seguir adelante. Las novias nazis que se desvanecieron nos obligan a mirar de cerca la complicidad, el silencio y las difíciles elecciones que la guerra imponen. El clímax de esta historia se revela no en una captura dramática, sino en la inquietante ausencia de ella. En 1975, un joven periodista argentino llamado Alejandro Castro estaba investigando rumores sobre la presencia de ex-nazis en la Patagonia. Su abuela, una sobreviviente del Holocausto, le había implorado que no olvidara. Alejandro, obsesionado con la justicia, encontró un viejo archivo de inmigración en un pueblo remoto. Entre miles de nombres, uno le llamó la atención: María Solís. La fecha de llegada, 1946, y su descripción coincidían con un perfil genérico de una de las mujeres buscadas. La fotografía adjunta era de baja calidad, borrosa por el paso del tiempo. Mostraba a una mujer joven, de ojos grandes y cabello oscuro, con una expresión de miedo y determinación. Algo en esa mirada lo atrapó. Siguió la pista hasta un pequeño pueblo a cientos de kilómetros de Buenos Aires. Allí conoció a una anciana, amable y respetada por la comunidad. Era conocida como la Abuela María. Su acento era ligeramente diferente, una mezcla indescifrable de español y algo más. Alejandro se presentó como un historiador local, interesado en las historias de los inmigrantes de la posguerra. Durante semanas, Alejandro la visitó, ganándose su confianza. La Abuela María le contó historias de su vida, de su llegada a Argentina, de su amor por Ricardo y de sus hijos. Pero cada vez que Alejandro intentaba dirigir la conversación hacia Europa, hacia Alemania, la Abuela María cambiaba el tema con una habilidad asombrosa. Una tarde, mientras la Abuela María preparaba mate, Alejandro vio una vieja foto en la repisa. Era una mujer joven, idéntica a la de la foto del archivo, pero vestida con ropas elegantes, junto a un hombre con uniforme, el uniforme de las SS. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién es ella?, preguntó Alejandro, con la voz apenas audible. La Abuela María se giró, su rostro, antes amable, se transformó en una máscara de hielo. Sus ojos, que habían sido cálidos y maternales, se volvieron fríos, duros, revelando un terror y una historia que había mantenido ocultos por casi 30 años. «Es una prima lejana», dijo, su voz tensa. «Murió en la guerra». Luego, con una agilidad sorprendente para su edad, tomó la foto y la quemó en la estufa. El fuego consumió el rostro de la novia nazi, y con ella, la última conexión visual con su pasado. Alejandro nunca logró que la Abuela María hablara más de esa foto. Poco después, la anciana María Solís falleció pacíficamente en su cama. El periodista se quedó con la certeza de que había descubierto a una de esas mujeres desaparecidas, pero sin las pruebas contundentes para cerrar el caso. Su historia, como la de tantas otras, se desvaneció con ella. ¿Creen que estas mujeres lograron redimirse en sus nuevas vidas? ¿O estaban condenadas a vivir con la culpa de su pasado, ya fueran víctimas o cómplices? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Las novias nazis, que se desvanecieron tras la Segunda Guerra Mundial, representan un inquietante recordatorio de cómo la historia puede ser selectiva, cómo ciertos capítulos se cierran sin una resolución clara. Sus vidas, forjadas en el fuego de la guerra y envueltas en el misterio del escape, nos confrontan con la complejidad moral de un conflicto que no dejó a nadie ileso. Nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la complicidad. ¿Hasta qué punto se es responsable por las acciones del cónyuge? ¿Cuándo la supervivencia justifica el silencio?
Estas mujeres, más allá de sus nombres y orígenes, son un eco de los millones que, de una forma u otra, tuvieron que negociar con la oscuridad de su tiempo. El hecho de que muchas de ellas nunca fueran descubiertas ni juzgadas nos habla de las deficiencias de la justicia internacional, pero también de la increíble capacidad humana para reinventarse, para desaparecer en la vastedad del mundo. Sus destinos son un espejo de la humanidad en su punto más vulnerable y a veces más oscuro. Su historia, aunque fragmentada y llena de lagunas, nos advierte sobre la facilidad con la que la ideología puede seducir, la normalización del horror puede ocurrir y las consecuencias de la indiferencia. Nos recuerda que incluso en la búsqueda de la supervivencia hay líneas que se cruzan y cicatrices que nunca se borran. Las novias nazis olvidadas, que simplemente se desvanecieron después de la Segunda Guerra Mundial, no solo nos cuentan una historia de huida y misterio, nos dejan una pregunta fundamental. ¿Es posible realmente escapar de un pasado que nos define? ¿O estamos eternamente condenados a sus sombras, incluso cuando nadie más las ve? Esta es una historia que debe ser recordada, para que las preguntas que plantea sigan resonando.